don Trinidad Secundino. Distinguidos legisladores, la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es a favor del Estado de Derecho. Hoy vivimos un mundo que tiene, entre otras, tres constantes: la competencia, la incertidumbre y el cambio. Y si bien es muy importante promover la atracción de inversiones, el desarrollo sustentable tiene que tener un equilibrio de tres variables: primero, la económica; segundo, la social; y tercero, la correspondiente al medio ambiente. Esta preocupación manifestada por los promoventes basta para que nosotros tengamos solidaridad y hacer un exhorto para verificar, primero, si se han cumplido los requisitos de permisos de uso de suelo y los permisos de carácter municipal; segundo, si la autoridad estatal también ha hecho lo propio; y tercero, para que la autoridad federal, particularmente a partir de la Secretaría de Economía, vea las prácticas comerciales y haga las verificaciones correspondientes, así como también el Instituto Nacional de Migración, en lo que competiría posteriormente, en su caso, al asunto del estatus migratorio de todos los trabajadores. Este caso puede verse en un contexto de cualquier otra inversión, no es solamente el caso en particular. Nuestra opinión es que la verificación debe hacerse en todos los casos. Cuentas claras, amistades largas. Es todo. Bueno, pues muy bien. Ahora don Silvano Blanco de Aquino, también en pro. Sí. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las senadoras, senadores, diputadas y diputados. En este sentido, queremos decir nosotros con mucha puntualidad que es muy recurrente en los estados de la República el hecho que por una serie de situaciones totalmente irregulares, pues se permitan que proyectos de este tipo inicien sin tener los permisos correspondientes. Y bueno, comentarles que no estamos, por supuesto, en contra de la inversión extranjera, pero sí estamos en contra de las situaciones irregulares que se presentan de manera cotidiana en distintos estados de la República y de manera muy concreta ahí en Quintana Roo. Este gobernador, Roberto Borge Marín, se ha preocupado más por tratar de aplastar políticamente a quienes no coinciden con él, y de manera concreta referirme ahí a quien fue electa alcaldesa de Tulum, quien la hizo renunciar, presionándola para que firmara algún documento, y quien sin haberse hecho todavía, haber concluido su juicio de procedencia en el Congreso del Estado, pues la mandó detener y la tiene en la cárcel. Es decir, este gobernador, digo, y no es el único caso, está también agrediendo a otras alcaldesas y otros alcaldes en Quintana Roo, simple y sencillamente porque no convulgan con sus ideas políticas y porque tiene una idea errónea de cómo se debe gobernar un estado. Pero debería estarse preocupando precisamente por lo negativo que puede tener una inversión de este tipo para el impacto ambiental de su estado de Quintana Roo. Y les comento esto porque Semarnat, en fecha 19 de diciembre del 2012, contesta de manera oficial de que esta dependencia federal no ha otorgado ningún permiso para este proyecto en el estado de Quintana Roo, y refiere que el único permiso que existe es otorgado por el gobierno del estado. Es decir, es algo totalmente irregular que una empresa empiece a devastar, empiece a impactar negativamente el medio ambiente en Quintana Roo, que ya de por sí se duele durante muchos años que se ha impactado el medio ambiente, los manglares y todo eso, y bueno, sin tener los permisos correspondientes a nivel municipal y a nivel federal, solamente con el aval del gobierno del estado, esté devastando
este proyecto, esa zona en el municipio de Benito Juárez. Por lo tanto, aquí pues hacemos una invitación para que se mantenga el Estado de Derecho, para que este proyecto se pare de manera inmediata hasta que no tenga todos los permisos correspondientes. Esa sería la invitación que haríamos nosotros, y yo estoy convencido de que todas y todos estamos con el ánimo efectivamente que se respete el Estado de Derecho en nuestro país y que vamos a votar a favor en este sentido. Muchas gracias. Gracias, don Silvano. Doña Judith va a presentar, del Partido Verde Ecologista, doña Judith Guerrero va a presentar una propuesta y esta presidencia le da el uso de la voz. Es por ello que no anuncio si es en pro o en contra. Va a presentar una propuesta. Efectivamente, señor presidente, con su venia, señoras y señores legisladores, el Partido Verde será el primero en señalar aquellas violaciones en materia ambiental que pudieran realizarse en el territorio nacional. Para no prejuzgar, para no fincar en este momento un tema tan determinante sin la información correspondiente, le solicitamos atentamente que se restituyan los resolutivos por un único y que para ello se turne la tercera comisión de esta honorable comisión permanente, creando un grupo que analice la viabilidad del proyecto. Esa es nuestra propuesta puntual, señor presidente, que le rogamos ponga a consideración. La presidencia tiene la obligación de someter a la consideración del Pleno la propuesta de la diputada, que eventualmente puede permitir que la Asamblea se pronuncie en su momento. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se turna a la tercera comisión. En votación económica se pregunta a la Asamblea. Permítame un segundo, don Francisco Domínguez, ¿con qué objeto? ¿Perdón? ¿Por hechos? Pero estamos votando esto. ¿Perdón? No había sometido todavía. ¿Quiere usted hablar por hechos que se desprenden de la intervención de la diputada Judith? Tiene usted el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Más que esta soberanía, pedirle al gobierno del Estado y al gobierno municipal si tiene viabilidad este proyecto, como lo expone aquí nuestra compañera diputada. Yo creo que más bien esta soberanía debe pedirles a las autoridades federales, estatales y municipales nos expliquen si tienen los permisos que cualquier inversionista mexicano o extranjero deba de tener y cumplir para generar cualquier inversión, y me voy a referir al tipo comercial. Tiene que tener un impacto ambiental, tiene que tener un cambio de uso de suelo para dicho centro comercial y tiene que tener un permiso de giro comercial para la explotación de esta plaza. Yo creo que mientras no nos den o nos informen más bien a esta soberanía si cumple con todos los permisos, si los cumple, habrá que ver quién se los otorgó y de qué forma se otorgaron. Y si no los cumple, pues aunque los tuviera, no puede hacer ninguna construcción. Entonces, más bien que nos informen, presidente, para no meter a lo que este país necesita, inversión y empleo, siempre y cuando se salvaguarden los permisos que cualquier inversionista mexicano o extranjero pueda hacer en este país y en este estado tan bello que es Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Así las cosas, vamos a continuar con la votación que habíamos iniciado. Entonces, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si se turna a la tercera comisión, como lo está pidiendo la diputada Judith Guerrero. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se turna a la tercera comisión de esta permanente. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladores y legisladoras que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Túrnese a la tercera comisión. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Verdeja.
de MC, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, Federal y Estatales a garantizar la educación que imparte el Estado gratuita y que no esté condicionada a pago de cuotas escolares. Gracias, compañero presidente. El presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que planteamos tiene por objeto fortalecer, mediante un exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las Secretarías de Educación Pública en los estados, para que se acentúe el mandato constitucional de la gratuidad de la educación que imparte el Estado. Nosotros hemos venido advirtiendo que a raíz de la reforma educativa que se votó recientemente en ambas cámaras del Congreso de la Unión y que fue turnada a los estados de la República para que las legislaturas locales, como parte del constituyente permanente, tuviesen a bien aprobarlas o rechazarlas. Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo al artículo transitorio quinto en su fracción tercera, en el inciso A, que nosotros consideramos que al hablar de autonomía de gestión, al hablar de compra de materiales, al hablar de mejorar infraestructura, involucrando para tal efecto a los padres de familia, pues no es otra cosa que abrir la puerta a las cuotas escolares. Es decir, bajo este transitorio que nosotros denunciamos que subrepticiamente en el cuerpo de la reforma ahí perdido estaba este transitorio, pero ustedes saben, y es conseja popular, que en los detalles se esconde el diablo. Nosotros advertimos de esto y sin embargo fue aprobado en ambas cámaras. Nosotros creemos que hay un riesgo latente, no a que se deje de cobrar porque esta práctica inconstitucional se ha venido generalizando en el país, pero al generar una vía constitucional, bien sea por un transitorio, pues este proceso se va a venir acelerando y va a entrar en contradicción con lo que establece el mismo artículo tercero constitucional en su fracción cuarta, que dice que toda educación que imparte el Estado deberá ser gratuita. Nosotros vemos que ya es una práctica común que con el pretexto de materiales, mejorar infraestructura, hacer festejos del maestro o de diferente índole, se les pasa la charola a los padres de familia, se hace la cooperacha, para decirlo en términos coloquiales, y esto implica una erogación para las de por sí familias mexicanas que viven tiempos difíciles. Y aquí además, de manera totalmente ilegal, se les exhibe públicamente a los padres de familia o alumnos que no cubren, e incluso se les niega el acceso a los salones de clases. Esta práctica se ha extendido y nosotros creemos que con este transitorio nada más vamos a estarla legalizando, y por eso nosotros estuvimos en contra y estamos en contra. Y hemos denunciado también la contradicción de algunos actores políticos que con la bandera de no a las cuotas escolares hicieron campañas multimillonarias por todo el país haciendo un llamado a que se pararan este pago de cuotas. No es el interés ahorita polemizar, creo que ya ha habido un debate importante ahí con los compañeros del Partido Verde, para decirlo con franqueza, pero lo que nos parece importante es que haya una exhortación de esta comisión permanente a estos órganos rectores de la educación pública en el país para que se pare esta práctica ilegal de cobrar cuotas, haciendo nugatorio el derecho constitucional a la gratuidad de la educación. Por esas razones, lo que estamos planteando como punto de acuerdo sería un punto de acuerdo único que a la letra diría: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública Federal y estatales a garantizar que la educación que imparta el Estado sea gratuita y no esté condicionado al pago de cuotas escolares. Hasta aquí cerraría
el texto del punto de acuerdo. Nos parece que si hay voluntad política para consolidar el tema de la gratuidad, porque muchos decían en el debate que dónde veíamos el tema de las cuotas, y nosotros sí vemos este riesgo grave. Nosotros creemos que la Comisión Permanente hará una contribución para frenar esta práctica ilegal que se da en las escuelas de carácter público. Esto es, insisto, para las escuelas de carácter público. Las escuelas privadas tienen su propia normatividad, pero nos parece grave que se niegue a los educandos la educación por este tipo de cuotas. Concluyo, presidente, diciendo que la gratuidad de la educación no solamente es los maestros y las aulas, es toda la infraestructura, es decir, es facilitar la posibilidad de que efectivamente tengan acceso al conocimiento y que no tengan desventajas, porque hemos visto cómo en muchos lugares pues no hay condiciones para que los alumnos puedan recibir conocimiento. En los lugares calurosos, extremosos, pues evidentemente no hay ventilación, y en los lugares fríos, en el norte del país particularmente, no hay calefacción. Entonces, los mínimos necesarios con infraestructura y materiales, pero no a cargo de los padres de familia. Esa es nuestra posición. Gracias. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en términos del 59 si se admite como de urgente resolución. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Luego entonces tiene el uso de la voz don Juan Carlos Romero Hicks porque se inscribe en contra. Luego a favor viene María de las Nieves y Judith Guerrero. Con permiso de la presidencia, distinguidos legisladores, la razón por la que no coincidimos es porque están leyendo de manera diferente el texto, tanto del Pacto por México como el artículo 5º transitorio A. En el pacto que firmó el señor presidente de la República con el PAN, el PRI y el PRD, señala lo siguiente: se fortalecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrente. El Pacto por México tiene 8 compromisos educativos, del número 7 al número 15, y este es el número 9. En todos los estudios internacionales educativos que se han hecho, la calidad educativa depende fundamentalmente de 4 variables. Primero, docentes de calidad, y para eso iniciamos la reforma constitucional. Segundo, el tener un mejor currículum y estructura. Tercero, mejores escuelas y directores. Y cuarto, un mejor mecanismo de evaluación. Y este es lo que discutimos recientemente en la propia reforma constitucional. Desde el punto de vista del alcance del pacto y el artículo 5º transitorio, no es el incremento de las cuotas, y no lo es porque ya hay un principio constitucional de gratuidad de educación básica, porque las cuotas deben ser voluntarias y la autonomía de gestión corresponde estrictamente a otro sentido, a que la escuela profesionalice los cargos directivos. Y eso tiene que ver con algo muy importante, de que sea precisamente la recuperación del Estado en la dirección de las escuelas para que pueda nombrar a sus directores y evaluarlos de una manera más directa, sin tanta intervención del sindicato. En los propios estudios internacionales, cuando hay éxito en el cambio de la calidad, es cuando se centra el trabajo en la escuela y se hace esto como una auténtica comunidad educativa para priorizar, contratar y apoyar a los mejores docentes y a los mejores directores de escuelas. Y los avances rápidos
por supuesto que nunca van a exceder la calidad de los docentes, y también lo que tenemos que hacer es reforzar la autonomía escolar. Eso significa profesionalizar la formación y asignación de plazas de directores y definir una dirección escolar más eficaz. Ya en ley reglamentaria veremos detalles. El principio constitucional es muy claro, hay la obligatoriedad. Luego entonces, con todo respeto, el contexto de la interpretación de los promoventes es inexacto. No es para promover las cuotas, no es para suplir la responsabilidad del Estado mexicano de tener buenos profesores, buena infraestructura y buena atención al medio educativo. Es para complementar, para que tengamos mejores directores que puedan hacer una gestión inmediata con su comunidad para poder tener mejores condiciones. Ese es el alcance del quinto transitorio y, con todo respeto, no es lo que el promovente está solicitando. Es cuanto. Doña María de las Nieves, tiene usted el uso de la voz. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, el diagnóstico presentado en la proposición a discusión es en parte acertado. La educación pública es un derecho fundamental, es definida en nuestra Constitución como laica, gratuita y obligatoria. Es motor de desarrollo y crecimiento de una sociedad y tiene un carácter estratégico para el futuro de nuestro país. Es insoslayable. La educación en México se ha estancado en políticas ineficaces e indolentes frente a la calidad de la educación y a los rasgos distintivos y característicos de cada región, localidad y plantel educativo, ignorando las necesidades de infraestructura y materiales didácticos requeridos en cada escuela. El PRI está de acuerdo con el diagnóstico en comento. Es innegable. La educación de calidad es una meta a la que se aspira y es necesario replantear la política educativa de gobiernos anteriores. En razón de lo expuesto, es que el presidente Enrique Peña Nieto, durante su candidatura, estableció como compromisos de campaña alcanzar la escuela digna, que trata de que todos los planteles educativos cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura y en sus instalaciones que le doten de dignidad, sobre todo en las comunidades de más escasos recursos, de más escasos recursos y mayor rezago, y como uno de los compromisos que asume el Estado mexicano. Asimismo, se habló de las escuelas como centro de la transformación educativa, tras las recomendaciones de expertos en la materia a México para fortalecer la autonomía de gestión y el financiamiento de las mismas. Las comunidades educativas deben tener mayor autonomía para que, siguiendo estándares nacionales de calidad, tengan facultades y recursos para tomar decisiones cotidianas y concretar acciones que tengan gran impacto en el rendimiento educativo de cada uno de los estudiantes. La gratuidad de la educación, con la que el PRI mantiene un irrestricto y permanente compromiso, sigue estando considerada por la fracción cuarta del artículo 3 constitucional, que a la letra establece que toda la educación que imparte el Estado será gratuita y no se contraviene en ningún momento por la reforma educativa. Que quede claro, lo que se busca en el quinto transitorio, fracción tercera, inciso A, es involucrar a alumnos, padres y maestros en los procesos de fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Esto significa que deben ser tomados en cuenta para saber qué tipo de organización es la más conveniente, cuáles son las necesidades más apremiantes y cuál es el camino más efectivo para resolverlas. Estamos de acuerdo en la premisa de que en ningún momento se deben de condicionar la educación ni la permanencia de los estudiantes al pago de cuota alguna. Y por lo mismo, vamos con el resolutivo, pero estamos en contra de las consideraciones por dos razones. Primera, porque estamos seguros que no es necesario reiterar algo ya consagrado por la fracción cuarta del artículo 3 constitucional y con la cual estamos totalmente de acuerdo. Y segundo, la interpretación que se hace del artículo 5 transitorio, fracción tercera, inciso A, es errónea. El objetivo que busca
no es la privatización de la educación pública, sino el fortalecimiento de la organización social desde la célula de la educación, que son las escuelas. Muchas gracias por su atención. Doña Judith. A ver, permítame un segundo. Don Fernando Rodríguez Doval me está pidiendo para rectificación de hechos. ¿Le parece primero doña Judith? Y vamos a cerrar con usted, ¿le parece? Y luego preguntamos si está suficientemente discutido. Doña Judith tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Con su venia, señoras legisladores, quienes ocupamos por primera vez esta tribuna, tenemos la ilusión de que podamos coincidir en aquello que es bueno para México, para los mexicanos, sin necesidad de desvirtuarlo por los intereses político-partidistas. Celebramos el hecho de pertenecer a esta legislatura en la que hemos logrado identificar un tema que es apremiante para todos los mexicanos y le hemos podido dar la celeridad que desde luego merece, si el tema de la reforma educativa. Coincidimos en gran parte con la propuesta presentada por el diputado Ricardo Mejía. Sin lugar a dudas, como ha sido nuestra postura desde hace varios años, nos encontramos completamente en contra de que el acceso a la educación en nuestro país sea condicionado al pago de cuotas escolares. Tan es así que el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el mes de marzo pasado presentó la modificación al Código Penal Federal, tipificando como delito el condicionamiento de la prestación de la educación a cambio de alguna cuota, propina o dádiva. De esto se derivó que el Partido Verde en el estado de Zacatecas, la misma iniciativa fue presentada y ya fue aprobada. Derivado de la pasada reforma educativa y de los señalamientos a la supuesta legalización del cobro de cuotas, queremos desmentir esta visión, desde luego errada, con relación a la interpretación del artículo 5º transitorio de la reforma al artículo 3º constitucional. Es falso que en cualquier parte de la redacción de este artículo se hable de las contribuciones que habrán de hacer los padres. Es absolutamente falso que vaya a haber en el futuro el cobro de cuotas para ingresar a las escuelas o para mantenerse en ellas. Desde luego que a la luz de la fracción 4ª del artículo 3º constitucional se mantiene la gratuidad en la impartición escolar. El artículo 5º transitorio no contiene sino la inclusión de los padres, de los alumnos y de los directivos, en lo que derivará en autonomía en la gestión de las escuelas. Es necesario que en el futuro los padres intervengan en la educación de sus hijos y logren, mediante la identificación de sus potencialidades, mejorar su calidad educativa. La OECD ha calificado como alianzas sociales eficaces la participación de los padres de familia en los planteles educativos y por ende en la educación de sus hijos. Es falso, por consiguiente, la interpretación de que se le da al vocablo participación, el cual debe entenderse como una intervención o como una coordinación de los padres de familia en las actividades que a ellos les interesan y que tienen que ver con la educación, con la capacitación de sus hijos para el futuro y que no haya de cobrárseles un centavo por la misma. Nos mantenemos con la gratuidad de la educación y desde luego reprobamos cualquier interpretación del artículo 5º transitorio que con este carácter obtuso insiste en darle calidad de contribución que desde luego no que le corresponde y en cualquier ejercicio de interpretación jurídica futura que jamás podría tener cabida. El Partido Verde seguirá trabajando a nivel local y a nivel federal para erradicar el cobro de cuotas que condicionen la educación. 30 años en el servicio educativo cree que nos da cierta autoridad para hablar de este tema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Don Fernando Rodríguez Doval tiene el uso de la voz. En términos del 102, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Nada más aclarar que el Partido Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo, ya con la aclaración que hace unos minutos dio el senador Juan Carlos Romero, en el sentido de que todo este debate que se ha venido manejando en las últimas semanas, en los últimos días, a propósito de la aprobación aquí en el Congreso de la Unión a la reforma al artículo 3º constitucional, es un debate bastante tramposo, es un debate falso, porque realmente no hay ninguna intencionalidad de cobrar cuotas escolares. La gratuidad de la educación, como ya se ha dicho hasta el cansancio, está garantizada en la Constitución
Y ya una vez que se ha hecho esta aclaración, dado que el resolutivo del punto de acuerdo únicamente enfatiza la necesidad de exhortar a las Secretarías de Educación Pública de los estados y la Secretaría de Educación Pública Federal para pues hacer un esfuerzo adicional, por si lo podemos llamar de alguna manera, para que esta educación sea gratuita. Bueno, en ese sentido, por supuesto, nos sumamos a este punto de acuerdo, pero sí queríamos aclarar que ha sido bastante falsa y tramposa esta argumentación que se ha manejado en las últimas semanas. Es cuanto. Finalmente, el senador de Médicis, Fidel de Médicis. Gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros diputados, compañeras y compañeros senadores, compañeras diputadas. En mi calidad de miembro de la Comisión de Educación del Senado de la República y en mi calidad de educador, este tema, por supuesto, que ha generado situaciones muy complicadas para la educación pública de México. Es una realidad concreta que vive en las escuelas públicas del país, en donde el Estado se ha desatendido de erogar las cantidades económicas suficientes para que las escuelas públicas tengan mantenimiento, tengan material didáctico los profesores, tengan las condiciones adecuadas para que puedan operar y obtener la educación de calidad que hemos planteado en la reforma del artículo 3º constitucional, el cual aprobamos en lo general y el cual en especial el PRD se opone al tema de la autogestión en los términos planteados, y difiero aquí mucho de mi presidente de la Comisión de Educación, el senador Hicks, porque es cierto que se plantea que la autogestión se hará ante los gobiernos municipales, estatales y ante el federal. Sin embargo, no se puntualiza. No es lo mismo, con todo respeto, que estén los directores mendigando presupuesto, yendo con el gobernador y diciendo, oiga, mi escuela se está cayendo, requiero, a que de manera muy puntual se asigne una cantidad concreta para el mantenimiento y la conservación de las escuelas. Pongo el caso de Morelos. En Morelos aprobamos la ley en contra de las cuotas escolares en el Congreso local y en el presupuesto del Estado se asignaron 62 millones de pesos para este rubro concreto, es decir, 190 pesos por cada niño, multiplicado por 320,000 niños que tiene el sistema educativo morelense, nos da 62 millones de pesos exclusivamente para el rubro de mantenimiento y compra de material didáctico de las escuelas. Eso son cuestiones muy concretas y sí se radican las cuotas escolares desde esa perspectiva. Mientras en el presupuesto de la Federación no se asigne de manera puntual, concreta, un rubro que diga esta cantidad está etiquetada para corregir los problemas de infraestructura, los problemas de mantenimiento y de material didáctico en las escuelas, compañeros, serán buenos deseos, contribuimos, le entramos con decisión, pero sí es importante que clarifiquemos esta situación para que el pueblo de México no se confunda. Allá en la sociedad están con la ilusión de que el artículo 3º, en especial el transitorio del que se está hablando, de la autonomía de gestión, va a venir a resolver el problema de las cuotas escolares, que ya no se van a pedir, y por fin el 3º constitucional cumplirá con el espíritu que está planteado ahí de la gratuidad de la educación pública en México. Sigue siendo una falacia, con todo respeto, y sí es importante que el planteamiento de que especifique con claridad va a ayudar mucho, y va a ayudar más si la Cámara de Diputados en el presupuesto del 2014, y ojalá se pudieran hacer reasignaciones en el presupuesto 2013, se diga para mantenimiento y para material didáctico de las escuelas públicas del país, se asigna una cantidad concreta, lo que sea, pero que ya se vea reflejado en el presupuesto para que no anden mendigando los directores
los padres de familia y los maestros de México ante los gobernantes. Por su atención, muchas gracias y a favor del punto de acuerdo. Gracias. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se aprueban los resolutivos. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el propio don Fidel de Médicis para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Morelos a dar cumplimiento a los plazos constitucionales y disposiciones normativas aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos para la entidad. Con su venia, compañero presidente. Honorable Asamblea, el suscrito senador Fidel de Médicis Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta comisión permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se combina la 52ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos a dar debido cumplimiento a las disposiciones constitucionales y normativas durante el proceso legislativo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado de Morelos, y en su caso a corregir las deficiencias y excesos cometidos. El Estado de Morelos se erige el 17 de abril de 1869, mediante el decreto que dictó el presidente Benito Juárez García a partir de una porción geográfica del Estado de México, y desde entonces esta entidad federativa ha sido fiel testigo de épocas de luces y de sombras en sus instituciones. En la actualidad, la renovación de poderes a partir de los procesos electorales constitucionales fue concurrentemente en julio, en este año 2012, por el cual a partir del 1 de septiembre se renovó el Poder Legislativo, el 1 de octubre el Poder Ejecutivo y será el 30 de diciembre que se renovarán las 33 ayuntamientos de la entidad. Ante estas circunstancias, los plazos constitucionales locales en materia de la emisión de leyes relativas a los ingresos y presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal obedecen a una ratio legis que permite coordinar las acciones de los diversos actores a fin de tener instrumentos precisos con tiempos adecuados para las proyecciones financieras de cada entidad, particularmente cuando se trata de municipios que inician funciones en su primer año de ejercicio constitucional. Ante este escenario, cada autoridad constitucional está compelida a generar actividades específicas para que dichas normas sean eficaces y eficientes, con el margen de tiempo y maniobra suficiente para atender la aplicación de su presupuesto, ejercer las actividades a desarrollar y los programas a implementar, incluso a partir de las prioridades sociales y económicas de cada localidad, atendiendo a la problemática, diversidad y singularidad que vive en lo específico cada ayuntamiento. En este sentido, la Constitución del Estado de Morelos, en el artículo 32, segundo párrafo, en la parte conducente, establece que cuando el gobernador inicie su encargo, entregará la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año, teniendo la obligación el Congreso del Estado de aprobarla a más tardar el 15 de diciembre de cada año. En el debido respeto republicano de la sana división de poderes, entendemos que la 52ª legislatura del Congreso de Morelos, al sesionar el día 15 de diciembre del 2012 y no culminar su sesión sino hasta el 20 del mismo mes y año, y mandar a la publicación los decretos hasta el 25 de diciembre, violenta el marco constitucional y normativo institucional, con lo cual afecta de manera irreparable el proceso legislativo y a las instituciones encargadas de los trabajos financieros, y por supuesto al Estado de Derecho, que por una entidad como el Estado de Morelos implica lesionar aún más la ya mermada confianza de los gobernados en las instituciones. Nos extraña y preocupa la actuación del Congreso del Estado de Morelos, que ha emitido el decreto número 216 por el que aprueba el presupuesto de egresos para el gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, y que mediante el decreto número 264 por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos del Código Fiscal para el Estado de Morelos,
y de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, haya aplicado de manera retroactiva disposiciones fiscales a un presupuesto aprobado anteriormente, por el cual se afecta el porcentaje de participaciones a los municipios de este Estado. Es decir, conforme al artículo 1º transitorio del decreto que modifica la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, el Congreso del Estado modifica el artículo 6, donde de manera inverosímil baja el monto de participaciones a los municipios a su piso más bajo del 25 al 20%, cuando la tendencia es que se incremente ese porcentaje conforme a las posibilidades financieras de cada entidad, y ese artículo que hoy se reformó se aplicó en el decreto 216 que aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de manera completamente lesiva a los programas sociales y a la problemática económica grave que circunda a los municipios y el Estado de Morelos. Por todo lo anterior expuesto, solicitamos de urgente y obvia resolución la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 62 legislatura del Congreso del Estado de Morelos a dar debido cumplimiento en sucesivo a los plazos constitucionales y disposiciones normativas y aplicables en la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuestos de egresos del Estado de Morelos. Por su atención, muchas gracias. Pregunta en términos del 59, señor secretario, si se considera de urgente resolución. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. En virtud de que no hay oradores, pregunte la Secretaría de la Asamblea si se aprueban los resolutivos. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese. Tiene la palabra don Silvano Blanco de Aquino, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral integral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las compañeras legisladoras, los compañeros legisladores. Como ustedes saben, se dio un intenso debate en la Cámara de Diputados en torno a la reforma laboral. Y bueno, nosotros queremos señalar que el pasado 30 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, producto de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, con excepción de los artículos 388 bis y 390, cuya discusión y aprobación fue diferida en los términos del artículo 72, inciso E de la Constitución. La inconformidad contra esta reforma laboral comprende amplios sectores de la sociedad, trabajadoras y trabajadores y sus sindicatos, especialistas, organizaciones de abogados, estudiantes, entre otros. Y bien, el punto de acuerdo que hoy presento tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que interponga acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma laboral de cita, por su carácter violatorio a los derechos humanos laborales, haciendo realidad el papel de la acción de inconstitucional como medio fundamental de control constitucional. La decisión de la Suprema Corte en la materia restablecerá la justicia social, el Estado de Derecho y el equilibrio entre poderes como base esencial de la democracia.
La competencia en la materia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deviene de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, contra leyes de carácter federal que vulneren los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte. Al propio tiempo, esta reforma reconoce plenamente los derechos laborales en su calidad de derechos humanos. El podrán ejercitar, con que abre el artículo 105 constitucional, para enlitar a los sujetos legitimados para hacer valer las acciones de inconstitucionalidad, no refiere a un derecho subjetivo, propio de los particulares que según a su arbitrio ejercen o no, sino precisa una facultad referida a diversas autoridades que están obligadas a ejercer cuando se agrede la normatividad constitucional y en el caso concreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se desconocen los derechos humanos, en este caso laborales. La reforma laboral viola la Constitución y concretamente los derechos humanos de las y los trabajadores mexicanos si tomamos en cuenta que se aplicó la vía parlamentaria preferente sin que se hubiera elaborado la reglamentación exigida para su aplicación por el artículo 2º transitorio del decreto del 9 de agosto del 2012. También se falta a lo previsto en el artículo 71 constitucional, ya que prácticamente todo el contenido de esta reforma implica la modificación de un precepto constitucional como lo es el artículo 123 de nuestra Carta Magna, siendo que el uso de la vía preferente fue fundamental para que se aprobara la reforma de cita. Se opone al artículo 1 constitucional desde el momento en que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión incumplieron su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, rompieron con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad al establecer una legislación eminentemente discriminatoria en agresión de los derechos humanos de los trabajadores, especialmente tratándose del trabajo de las niñas y niños, jóvenes, mujeres, discapacitados, migrantes, trabajadores domésticos y trabajadores del campo. En el artículo 175 bis se niega la calidad de trabajo al servicio que prestan las niñas y los niños menores de 14 años en los ámbitos del arte, la ciencia, el deporte y cualquier otro talento. En consecuencia de lo anterior, estos menores no tendrán derecho a sus prestaciones laborales y de seguridad social, y sobre todo quedarán fuera de la inspección del trabajo, es decir, son reducidos a objetos mediante un acuerdo privado entre el solicitante y los padres o quienes ejerzan la patria potestad. En ese sentido, señor presidente, quisiera que se integrara de manera completa este exhorto, y bueno, nosotros consideramos que a final de cuentas si realmente queremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nosotros, sino ellos, que es el máximo órgano de justicia de nuestro país, pues pueda decir si efectivamente esta reforma viola los derechos humanos de los trabajadores, de los niños, de las niñas, y que es una obligación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacerlo, y el término vence precisamente el día 30 de diciembre, por eso la urgencia, y valdría la pena que fuese la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien, a final de cuentas, determinara si la Comisión Nacional decide ejercer ese derecho que tiene, interponer ese recurso de inconstitucionalidad, porque pues esto daría pie a que, bueno, fuera un órgano distinto, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinara si se violentaron los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, sí o no. Y por eso, en este ámbito de armonía y tranquilidad que ha privado en esta primera sesión de la Comisión Permanente, pues yo apelo a esa sensibilidad a todos ustedes. No nos quita nada, compañeras legisladores y compañeros legisladoras, en el sentido del cual hacerle este exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda presentar este recurso jurídico. Gracias, señor presidente. Insertes el texto íntegro y pregunta en términos del 59 de la Secretaría de la Asamblea, ¿sí se considera de urgente resolución? En votación económica se pregunta a la Asamblea
con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Túrnese la primera comisión. Se recibió de don Ricardo Monreal punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que derogue el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento del Estado Mayor Presidencial, mismo que se turna a la segunda comisión de trabajo. También se recibió del Partido de la Revolución Democrática un punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial para el análisis de la prevención y tratamiento de enfermedades curables tales como la diabetes, hipertensión, displidemia y obesidad en el país, suscrito por don Trinidad Secundino y Antonio Sansores Astré, mismo que se turna a la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados para su atención. Y tiene el uso de la voz ya en el último capítulo, en el de Agenda Política, nuestra muy apreciable compañera Dolores Padierna Luna. Son dos cosas los que presenta doña Dolores. Una proposición con punto de acuerdo para dar cabal cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainzar, mismo que se turna en la primera comisión, y ella misma tiene el uso de la voz, pero ya en Agenda Política, para hacer comentarios respecto al llamado de los zapatistas al Estado mexicano. Solo habla en Agenda Política y tiene el uso de la voz. Tiene derecho y esta presidencia se lo concede. Gracias, señor presidente de la Comisión Permanente, Francisco Arroyo Vieira. Legisladoras, legisladores, como nos enteramos todos a través de los medios de comunicación, el pasado 21 de diciembre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó marchas en 5 ciudades de Chiapas. La magnitud de esa movilización es una señal de fuerza, una fuerza que ha crecido desde su irrupción hace ya 18 años, una fuerza que se ha desestimado, pero que es reconocida incluso internacionalmente. Muchas cosas han pasado desde aquel diciembre de 2004, durante el último gobierno del PRI, antes de la alternancia, y esta reaparición en diciembre de 2012, a menos de un mes de haber regresado el PRI al gobierno federal. El movimiento zapatista debe entenderse como el reinicio de su actuación política pública, su reinserción en el debate nacional y una crítica implícita al sistema político mexicano en su conjunto. Desde que surgió el conflicto en Chiapas, en la primera declaración de la selva, se demandó un ya basta contra la explotación y la pobreza. A casi 2 décadas, la situación del sector de la población sigue siendo lamentable. Los indígenas de México continúan siendo los eternos olvidados, los pobres de los pobres, los por siempre marginados del país. El comunicado del subcomandante Marcos, en el que se pregunta ¿escucharon?, tiene un gran significado. Marcharon en silencio para poder ser escuchados, se cubrieron el rostro para poder ser vistos, marcharon pacíficamente con mucha dignidad y disciplina. Su comunicado va dirigido a quien corresponda y nos corresponde atender el tema, dado que desde un principio se pedía la intervención del Poder Legislativo e incluso a instancias de la COCOPA se estableció el diálogo con ese movimiento. Los diálogos y todas las medidas han fracasado porque la concepción indígena no ha sido entendida ni comprendida por quienes han ostentado el poder. Tal vez ahora pueda escucharse ese fuerte silencio que exige que los pueblos indígenas sean valorados, respetados y atendida su situación. De acuerdo con el INEGI, 1 de cada 10 mexicanos es indígena. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México ocupa el 8º lugar mundial en los países con mayor
cantidad de pueblos indígenas. Según la información publicada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 2011, en un reporte sobre el avance de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en México 8 de cada 10 indígenas son pobres. Esta proporción duplica al de la población en general del país, donde 5.3 de cada 10 personas padece la situación de pobreza. Si nos comparamos con el resto de países que cuentan con población indígena, la situación es también vergonzosa, pues México tiene la segunda proporción más alta de la población indígena en pobreza en el mundo, solo debajo de la que prevalece en la República Democrática del Congo, país en que 8.5 de cada 10 indígenas son pobres. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, de acuerdo a la última medición de pobreza en el país, ha señalado que entre el 2008 y 2010 aumentó la proporción de población indígena en situación de pobreza en 3.4 puntos porcentuales. Asimismo, el Coneval afirma que sigue teniendo niveles de pobreza y de cobertura de servicios básicos muy diferentes a los de la población que no es indígena, lo cual indica discriminación. Es urgente tener una verdadera política de Estado hacia ese sector de la población y, en general, resolver el problema de pobreza que crece día con día. En resumen, después de casi 20 años, la población indígena continúa en las peores condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación, olvido y marginación. Desde la mesa de negociación en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar, donde se firmaron los acuerdos del mismo nombre de esa comunidad para dar paso a la autonomía y libre determinación de las comunidades, hasta las promesas que se hicieron a raíz de la Marcha del Color de la Tierra hacia la Ciudad de México, todo sigue siendo una enorme deuda con los indígenas. El ZLN no pide nada, no demanda nada, todo se dijo ya, quedó escrito incluso, y el Estado mexicano no cumplió con lo pactado. Ese silencio estruendoso no debe ser ignorado. Esa dignidad que llena de orgullo no es una muestra, o es una muestra de que no todo está perdido. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, en pleno cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para restituir los derechos de los pueblos indígenas de México y atender sus justas demandas en materia de justicia, igualdad y autonomía. Y segundo, exhortar respetuosamente a las diversas instancias del gobierno federal y estatal para que de manera incluyente y tomando en cuenta las propuestas del propio ZLN, la sociedad civil, recomendaciones de organismos internacionales, de expertos, de partidos políticos y otras instituciones, realice un esfuerzo serio de diálogo y concertación de acuerdos que garanticen a la población indígena del país su justo derecho a una vida digna. Es cuanto, compañeras, compañeros. Muchas gracias. A ver, esta presidencia tiene un problema. Le dimos la palabra a nuestra compañera Dolores Padierna en uso del capítulo de agenda política, pero me presenta puntos de acuerdo. Esta presidencia obcecaría con muchísimo gusto el turno de los puntos de acuerdo, pero ya no habría agenda política. O bien, preguntamos a la Asamblea si se admite de urgente y obvia resolución, y entonces abriríamos una ronda de oradores. Pero ya no sería de agenda política. Y yo quisiera preguntarle a doña Dolores Padierna, el trámite que usted me sugiera, lo adoptamos con mucho gusto. Está propuesto con turno de mención. Ya no entraríamos en la agenda política. Se pide por el 58 y el 59. Entonces, en términos del 59, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se admite de urgente resolución. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Pues entonces le daríamos la palabra a don Manuel Añorbe Baños en pro, y a don Ricardo Mejía en pro. Y en términos del nonagenario, preguntaríamos si está suficientemente discutido y si a la Asamblea le parece que no, abriríamos otros dos. Con su permiso, señor presidente, por convicción y compromiso democrático en nuestros grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, nosotros siempre estaremos a favor de la participación política, pacífica y totalmente libre, individual o colectiva, de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que, haciendo uso de sus garantías constitucionales, expresen una opinión, se manifiesten por una causa o hagan uso de su derecho de protesta. Pronto se cumplirán 20 años del levantamiento que sacudió al país y que a nuestras conciencias en la madrugada del año de 1994. Hoy confirmamos que el zapatismo sigue ahí, pero hoy demuestra la autenticidad de su causa con métodos pacíficos. Es indudable que la causa indígena, como aquí se ha dicho, continúa vigente, pues muchas de las demandas de comunidades y pueblos indígenas no han sido satisfechas. Pero será con expresiones pacíficas y con acuerdos políticos que los mexicanos podremos encontrar la solución a esos y a muchos otros problemas que aún gravitan en nuestra convivencia. Entre ellos, los más dañinos son la desigualdad y la pobreza que afecta a millones de mexicanos, entre los que se encuentran como los más pobres, nuestros hermanos indígenas. Sabemos que como sociedad tenemos una deuda histórica aún pendiente con ellos. Sabemos también que cuentan con distintas formas de organización y filiaciones políticas que deben de respetarse, al igual que su idiosincrasia y sus costumbres. Forman parte de la comunidad democrática nacional que estamos empeñados en consolidar con espacios para cada mexicano sin exclusiones y con respeto a la pluralidad de expresiones que la constituyen. El tema de justicia para los pueblos indígenas no puede estar ausente en cualquier acuerdo político nacional que busque ir a la raíz de la solución de nuestros problemas. Por eso, forma parte destacada del Pacto por México y no podría ser de otra manera. Ahí se reconoce que cada 7 de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena, y de esos 8 de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. De manera destacada, en el capítulo relativo al fortalecimiento de las comunidades indígenas, se subraya que se llevará a la práctica del reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho e interés públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo. Se marca ahí la necesidad de dar prioridad a la atención de las necesidades de los pueblos indígenas en materia de educación, salud, infraestructura y desarrollo que el gobierno de Enrique Peña Nieto habrá de atender como se ha comprometido. Existe pues un acuerdo político que expresa el interés de la sociedad mexicana para cumplir con las aspiraciones de justicia de las comunidades indígenas, entre ellas la de los zapatistas de Chiapas. El Congreso también tiene que contribuir y en nuestro grupo parlamentario estamos en la mejor disposición de hacerlo en el perfeccionamiento de nuestro marco legal en la materia. Así lo reclama la sociedad y ese es un compromiso colectivo. No dar marcha atrás en el sendero de las soluciones democráticas. La manifestación zapatista del 21 de diciembre confirma que ese es el camino y no hay ningún otro camino. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, don Manuel. Don Ricardo Mejía, en pro. Permítame, estaba perdóneme, estaba el senador Melgar y ya me lo habían anunciado. Por favor. ¿Cómo? Bueno, adelante. Va él, sí. Y luego voy a preguntar a la Asamblea que me permita otra ronda de oradores. ¿Sí? Usted, don Ricardo, adelante, porque si no así me va. Adelante. Que casi no
escuchamos a don Ricardo, entonces vamos a escucharlo. Gracias, presidente. Veo que en esta comisión permanente hay más apertura y lo celebramos, de veras. O será quizá el espíritu navideño, pero bueno, en cualquier caso, gracias por esta tolerancia, que finalmente es el ejercicio de un derecho que como parlamentarios tenemos, pero nos parece que el punto propuesto por la senadora Dolores Padierna es totalmente atendible. Qué bueno que se recondujo, que fuera como punto de acuerdo y no solamente como agenda política, porque nos parece que hay una deuda histórica con los indígenas del país y la manifestación silenciosa del pasado 21 de diciembre es un mensaje estruendoso a la vida política del país. El silencio también es una forma de comunicarse y sin duda el silencio de ellos fue muy elocuente, porque pareciera que no pasa nada en el sureste mexicano, que es un tema propio de las hemerotecas o de la nostalgia, pero es un tema vigente. Sigue habiendo una deuda histórica, sigue habiendo problemas no resueltos y nosotros como grupo parlamentario hemos sostenido que los temas que implican relevancia para el país, sean de carácter legislativo o sea temas políticos, tienen que pasar por el Congreso mexicano. Por eso hemos insistido en que no es necesario firmar ningún pacto para cumplir nuestra responsabilidad institucional y nuestro compromiso con el país, y por eso, no obstante que hemos manifestado nuestro rechazo a pactos que hemos llamado propagandísticos, nosotros estamos de acuerdo en que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que se atienda la problemática integral de los indígenas mexicanos. Nos parece que sigue habiendo temas no resueltos, el tema de Acteal, que fue el 22 de diciembre del 97, Acteal Chiapas. Por cierto, actores políticos que tuvieron que ver en esa fecha hoy se han reciclado, como es el caso del secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, que en esa fecha, ante la gravedad de los hechos de Acteal, pues tuvo que renunciar a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, bueno, vemos que en el caso de este grave hecho de violencia que Ernesto Zedillo calificó en aquel momento como un hecho propio de las comunidades, un conflicto intercomunitario, vemos que es un problema que sigue siendo materia de observación por parte de organismos internacionales, y la propia Amnistía Internacional señaló que el Estado mexicano tiene una deuda de justicia con las víctimas y con sus familiares. Por otra parte, esta marcha silenciosa por 5 municipios de Chiapas, pues es un mensaje muy ilustrativo. Nosotros creemos que se debe ir a fondo en todas las medidas que se tomen en cuenta para cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, para profundizar en hacer efectivo el artículo 2 constitucional y con todas las reformas que puedan darle fortaleza a estas comunidades, las más pobres del país, las más olvidadas, las que viven no solamente desigualdad económica y social, sino desigualdad política y de salud pública. Por eso estamos de acuerdo en esta propuesta que hace la compañera Dolores Padierna, pero consideramos que no solamente los grupos indígenas tienen que atenderse en sus demandas, hay grupos urbanos, sindicales, hay grupos de jóvenes que siguen siendo víctimas de violencia de Estado, de violencia irracional, y por eso celebramos también que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya tomado la decisión de reformar el artículo 362 del Código Penal para reclasificar el delito todavía decimonónico de la alteración a la paz pública, y que en la reclasificación puedan próximamente o están ya por tomar libertad 14 jóvenes que tuvieron la desgracia de encontrarse en un lugar, en un día violento en la Ciudad de México. Por esa razón vemos que esta decisión tiene que extenderse a todos los grupos políticos y sociales, a los jóvenes, a los sindicatos y a todos aquellos que han sufrido violencia
física o violencia social y que eso es necesario atender. Aprovecho para concluir para agradecer el voto aprobatorio del punto de acuerdo que presentamos. Nos parece que todas las medidas encaminadas a fortalecer la gratuidad de la educación en sentido amplio, es decir, incluyendo materiales e infraestructura, y no en una interpretación restrictiva, deben saludarse. Por eso concluyo, dejamos pasar algunas referencias hacia nuestra persona en un ánimo de concordia y de que finalmente se apruebe este punto de no a las cuotas escolares, que nos parece muy importante para millones de mexicanos. Es cuanto. Senador Melgar, tiene usted el uso de la voz. Con esto cerramos la lista de oradores y preguntamos si se aprueba. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores, todos miembros de esta comisión permanente. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy se ha abierto una, llamémosle así, una gran reflexión, un espacio para la reflexión con respecto de esta marcha silenciosa, pacífica y justa de los indígenas que forman parte del movimiento zapatista. Y como lo expresó aquí mi compañera senadora Dolores Padierna y de la misma manera mi compañero diputado Ricardo, nosotros creemos que este es un gran punto de partida de esta marcha silenciosa dentro del marco, sí, es un buen augurio dentro del marco del Pacto por México que suscribieron los partidos políticos conjuntamente con el Gobierno de la República. Quiere decir que hay un buen ánimo, que existe disposición y sobre todo un firme compromiso, porque en nuestro México hay espacio para la reflexión y hay espacio para las marchas y todas aquellas pronunciamientos de manera pacífica que se puedan dar. El pasado 17 de noviembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 29 años de su fundación. Y con este antecedente se llevó a cabo esta movilización muy sobresaliente del movimiento, que conjuntó a 20,000 zapatistas en San Cristóbal de las Casas, 6,000 en Ocosingo y 7,000 en Las Margaritas. Los de las bases de apoyo fueron masivas, en total silencio, de manera civilizada y en una total y contundente organización civil de la gente. El gobierno de Chiapas, el gobierno constitucional de Manuel Velasco, con ánimo democrático, confirmó que las marchas de los más de 40,000 indígenas zapatistas que se manifestaron el viernes pasado se llevaron a cabo de manera pacífica y en un marco de respeto a las instituciones del Estado y del país. En su comunicado, el gobierno estatal reconoce a las movilizaciones que éstas se desarrollaron de manera civilizada y en orden, como un visible respeto a las instituciones, repito. También queremos reconocer la disposición mostrada por el gobierno federal para ofrecer tolerancia, respeto y compromiso con una agenda social que favorecerá a Chiapas y a los indígenas del Estado y del país con un ánimo de justicia, de equidad y de libre expresión. Por todo lo anterior, debo señalar que en el Partido Verde Ecologista de México se respalda cabalmente este tipo de expresiones, expresiones que le dan a nuestro orden democrático fortaleza, que nos da un oxígeno para poder todos transitar de manera pacífica, de manera ordenada y donde todo mundo encuentre un espacio para así hacerlo dentro de nuestro país. Por su atención es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si son de aprobarse los resolutivos planteados por nuestra muy apreciable compañera doña Dolores Padierna. De Dolores En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Honorable Asamblea, tenemos dos comunicados de la mesa directiva. Uno que tiene que ver con la integración de comisiones y le ruego a la Secretaría que dé a conocer los nombres que los grupos parlamentarios nos han proveído, de tal suerte de que queden en condiciones de instalarse a la brevedad.
Con su permiso, ciudadano presidente. Primera comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Presidente, diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Secretario, diputada Paulina Alejandra del Moral Vela, del Grupo Parlamentario del PRI. Secretario, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, de Acción Nacional. Secretario, senador Mario Delgado Carrillo, del PRD. Integrantes, diputado José Sergio Mansur Quiroga, del PRI. Con los puros nombres. Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Senador Miguel Romo Medina. Senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Senador Arturo Zamora Jiménez. Senador José María Martínez Martínez. Diputada Gabriela Cuevas Barrón. Diputado Silvano Aureoles Conejo. Diputado Silvano Blanco de Aquino. Senador Luis Armando Melgar. Diputado Ricardo Cantú Garza. Segunda comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Diputada María de las Nieves García Fernández. Senadora Graciela Ortiz González. Senadora Gabriela Cuevas Barrón. Diputado Trinidad Morales Vargas. Diputado Manuel Añorbe Baños. Diputado José Sergio Mansur Quiroga. Senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. Senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Senador Juan Carlos Romero Hicks. Diputada Mariana Dunyasca García Rojas. Diputado Silvano Aureoles Conejo. Diputado Silvano Blanco de Aquino. Diputada Judith Magdalena Guerrero López. Diputado Ricardo Cantú Garza. Tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. Senadora Dolores Padierna Luna. Senador Manuel Cavazos Lerma. Senador Francisco Domínguez Servién. Diputado Uriel Flores Aguayo. Senadora Graciela Ortiz González. Diputado Abraham Montes Alvarado. Diputado Manuel Añorbe Baños. Senador Manuel Humberto Cota Jiménez. Diputado Jorge Herrera Delgado. Diputado Carlos Alberto García González. Diputado Juan Francisco Cázares de la Fuente. Diputada Mariana Dunyasca García Rojas. Senador Mario Delgado Carrillo. Senador Luis Armando Melgar. Senadora Marta Palafox Gutiérrez y diputado Ricardo Monreal Álvarez. Ávila. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado. Esta presidencia hace la aclaración que en el caso de la segunda y tercera comisión, los primeros tres de la lista son presidente y secretarios. En el caso de la segunda y de la tercera comisión, así está el acuerdo. Le ruego por favor a la Secretaría dar lectura a un resolutivo para obsequiar la petición del Partido de la Revolución Democrática de cambiar un secretario en la mesa directiva. Es propuesta de la mesa para votarlo económicamente. Este acuerdo de la mesa directiva por el que se designa secretario de la mesa directiva. Acuerdo único. Se designa al senador Fidel de Mesis Hidalgo como secretario de la mesa directiva de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura en sustitución del diputado Uriel Flores Aguayo. Tenemos que aprobarlo, por favor, sí.
Votación económica. Se va a proceder a recoger la votación nominal. Perdón, es un acuerdo de la mesa directiva y por lo tanto es en votación económica. En votación económica se solicita a los presentes manifestar por la afirmativa. Adelante. Los que están a favor, por favor. Por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Aprobado, comuníquese. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 3 de enero de 2013 a las 11 horas. Concluye esta sesión.